Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Queridos amigos, iniciamos una semana más de nuestro estudio bíblico. En esta oportunidad estamos saludando a todos los que están siguiendo por medio de todas nuestras redes, donde estamos también. Ñandillara Ñe, que quiere llegar y que quiere contribuir así de esta manera, con ese granito de arena, para que podamos leer la palabra de Dios, podamos entenderla y sobre todo después podamos llevarla a la práctica en nuestra propia vida. Hoy continuamos nuestro estudio bíblico desde Génesis. Estamos en el capítulo 4, donde hemos hecho todo ese resumen sobre Caín y Abel, sobre la importancia de esta narración en cuanto a la fraternidad, decíamos. Y aquí también la diferencia que existe entre los hermanos, la diferencia que existe entre nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que estar preparados con ese corazón de saber aceptar las diferencias entre nosotros. Es una bendición especial de parte de Dios, ciertamente, la que existe sobre Abel, pero que algunas veces nosotros eso no lo entendemos y entonces hacemos la parte también de Caín. De ahí podríamos sacar como una deducción, como dice la gente muchas veces, que la causa del fratricidio es la envidia. Y bueno, puede llevar justamente a una de esas causas, al no aceptar la diferencia que existe entre cada uno de nosotros. Y ahora queremos continuar un poquitito más después de esta historia, como nos cuenta el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 4, versículo 17. Nos habla un poco de la descendencia de Caín. Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo, Enoc. Bueno, hasta aquí entonces hacemos una primera reflexión sobre la palabra del Señor, lo que nos está queriendo indicar y enseñar en esta reflexión. Caín se une de nuevo a su mujer y concibe así y da a luz a Enoc. Sabemos que ya Caín había sido expulsado del lugar donde estaba justamente con su familia, digamos. Entonces él comienza a ser vagabundo, errabundo por el mundo. Y así ahora nos habla que fuera de ese lugar, fuera de esa comunidad, Caín ahora funda una ciudad a la que pone el nombre de su hijo Enoc. El hecho de poner el nombre siempre indica una posesión sobre algo, indica siempre todavía la capacidad que tiene el hombre de dar por el poder el dominio sobre las cosas. Pero aquí el hecho de fundar una ciudad después nos va a querer indicar también otra cosa, ¿verdad? Donde más bien las características de la ciudad nos va a mostrar que es una preocupación casi exclusiva por las cosas más bien materiales. Da la impresión de que es esta la tendencia, ¿verdad?, de lo que el autor sagrado quiere indicarnos. Como después nos va a poner en la contraposición la otra ciudad, por decirlo de esta manera, o Set, justamente donde va a comenzar todo más bien el aspecto espiritual. Por una parte, una preocupación
sobre el aspecto material, sobre la situación de la vida, del mundo, en cuanto la otra, que corresponderá del linaje de Set, una preocupación en un sentido más bien religioso. A Enoc, dice, le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. También aquí, dentro de las genealogías, son muy importantes tener en cuenta algunos elementos. La genealogía no solamente te quiere hablar de una forma cronológica, y como usted entiende peacola ita ira peacola y memb o hueque upearire peimemburire y memburire otros apea, entonces en forma cronológica, no das ahí upea sino que aquí más bien el autor sagrado, en una forma muy amplia y muy general, se está refiriendo también al aspecto más bien del linaje, es decir, la población, la sangre de ese pueblo que corresponde a esas personas, que corresponde a ese grupo étnico. Es como casi decir, estoy defendiendo y estoy diciendo que yo verdaderamente pertenezco a este grupo religioso. En este caso nosotros podemos decir, porque siempre aquí tenemos más bien una lectura religiosa en la Biblia, ¿verdad? Lamec ahora dice, tuvo dos mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Sila. Adá fue madre de Sibal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Sila, por su parte, fue madre de Tubal Caín, el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naama fue hermana de Tubal Caín. Bueno, aquí entonces toda esa descendencia para decirnos que ellos siguen cumpliendo también con aquella alianza, Toledot. El Toledot son las generaciones, son los hijos, es la formación, la conformación de un pueblo, la conformación de una tribu, respondiendo a una alianza también. Quiere decir que esto continúa siempre como elemento creacional que se recibe desde que Dios crea al hombre y le da esta orden: multiplíquense, continúen con esa misma creación, a pesar de que aquí ya estábamos viendo anteriormente la gran dificultad que existen entre nosotros, entre las personas. Caín y Abel es el prototipo de esto. Y ahora continúa este mismo linaje también con las dificultades propias. Por eso decíamos, aquí prácticamente veremos después oportunamente dos linajes. El linaje de Caín, que se fundan las ciudades con estos elementos, también con la preocupación, dice, de ser forjadores de bronce, herreros, etcétera, etcétera. Por una parte está la parte teológica, que nos quiere explicar y que nos quiere decir, bueno, todas estas naciones o todos estos pueblos que están alrededor nuestro provienen de. En este caso provienen de Caín. Pero decíamos recién que al mismo tiempo en que estamos diciendo que provienen de Caín, estamos diciendo de cierta manera que hay más bien una preocupación materialista, una preocupación que solamente se centra en los elementos de la naturaleza. Parece lo que está un poco por debajo, porque después veremos en la otra presentación del linaje de Set, nos va a presentar a una acción o a un desarrollo más bien sobre el aspecto espiritual, sobre el aspecto religioso. En el versículo 23 nosotros tenemos el canto de Lamec, que dice a sus mujeres, Adá y Sila, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión. Porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Esta es la descendencia entonces que estamos viendo dentro de una preocupación más bien sobre los bienes terrenales, los bienes de la tierra. Y también sabemos, ¿verdad?, quién es Caín, es la descendencia un poco de Caín. ¿Cuál es más bien la preocupación, o por lo menos como el autor sagrado nos está queriendo mostrar o nos está queriendo transmitir?
cuando hay simplemente una preocupación materialista, justamente encontramos estos elementos de venganza de cierta manera. Y no solamente de venganza, sino que el mal que se va multiplicando sobre la faz de la tierra. Lo encontraremos posteriormente mucho mejor desarrollado, ¿verdad? Ya cuando entremos en el capítulo del diluvio universal. Pero como diciéndonos que la tierra poblada cada vez se siente peor, se siente mucho más con ese deseo de venganza, con ese deseo de sangre. Y aquí se nos pone como ese boomerang que en la medida en que nosotros hacemos algo negativo, eso se nos vuelve también encima. En la medida en que va creciendo el mal, eso también después crece el mal contra nosotros mismos. Nosotros somos los que producimos, digamos, el mal dentro de esa misma sociedad. Entonces, estamos así con Ñande Yarañez, estamos reflexionando sobre el capítulo 4, estamos hablando un poco de la descendencia de Caín y también estamos entrando sobre lo que algunas Biblias lo llaman dentro de su división, ¿verdad?, de las perícopas, el canto de Lamec. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañez. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Volvemos de nuevo con Ñande Yarañez, siempre reflexionando sobre el capítulo 4 del Génesis. Después de la historia de Caín y Abel tenemos sus descendientes. Decíamos que tenemos aquí dos linajes, uno que viene directamente de Caín, luego las características de este linaje que nosotros notamos lo que el autor sagrado está queriendo transmitirnos entre líneas, es una preocupación más bien materialista, con los elementos propios, ¿verdad?, o las consecuencias propias de lo que significa el olvidarse de Dios, lo que significa solamente ir detrás de las cosas materiales. Ahora desde el versículo 25, capítulo 4, versículo 25, nos dice: Adán se unió a su mujer y ella tuvo un hijo, al que puso el nombre de Set. Y dijo: Dios me dio otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató. También Set tuvo un hijo, al que llamó Enos. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Aquí entonces, en este versículo final que nosotros encontramos del capítulo 4, ya en el 26, nos habla que Set, que fue engendrado por Adán y Eva, es una sustitución, es un deseo de que la vida continúe y sobre todo es un deseo Abel, que representa entonces al hombre, entre comillas, lo vamos a decir así en nuestro lenguaje más sencillo, al hombre bueno, ¿verdad?, a una sociedad mucho más dada a Dios, preocupada por Dios. Ahora viene la preocupación y dice: bueno, ha sido asesinado el hijo mío. Abel desaparece de la escena. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo continuamos? Y entonces aquí vienen los dos linajes, uno que viene desde Caín y el otro que vendrá justamente aquí, desde este pasaje que acabamos de escuchar, que es Set, el hijo de Adán y Eva. ¿Y cómo termina nuestro parágrafo que nos tiene que ayudar a comprender el camino que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, aquí durante toda nuestra reflexión del curso bíblico?
Dice, fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta es la característica importante que nosotros queremos subrayar y queremos resguardar aquí. Desde ese momento, dice, se comienza a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué será que justamente en ese momento se comienza a invocar el nombre del Señor? Y justamente porque el autor sagrado te quiere poner que este otro linaje tendrá ese linaje del deseo de conocer a Dios, de ponerse en manos del Señor. Son características propias entonces de las pequeñas naciones que después formarán ese país que se llamará Israel mucho más adelante. Pero al inicio son grupos más bien tribales, grupos que se preocupan de por sí en sus valores, se preocupan de la educación religiosa, de la educación entre ellos también bien antropológica de los elementos propios, ¿verdad?, de lo que significa una organización de una sociedad, pero con la diferencia de la anterior descendencia o del anterior linaje. En cuanto el otro te dice que es creador de la ciudad, te dice que ellos sobre todo se preocupan porque son los forjadores del bronce, los forjadores también del hierro, etcétera, etcétera. Entonces, nos demuestra por esta segunda parte la descendencia de Set. Y la descendencia de Set es aquella que se preocupa en la invocación al Señor. Invoca al Señor con un nombre especial, ¿verdad? En este caso, el nombre del Señor que comienza aquí a invocarse nos da la sensación y nos da también la enseñanza de que con este linaje no podemos olvidar a Dios. Con este linaje lo que nos están diciendo ellos es que Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. En cuanto al linaje de Caín, más bien nos estaba apuntando a una preocupación muy materialista, elementos que quedan más bien tierra a tierra. Sin embargo, con Set, en este camino, cuando justamente dice, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató, quiere subrayar y quiere decirnos, atención, hay una historia, hay un pasado entre nosotros, dificultades por las que pasamos nosotros. Y entonces lo nombra, Caín le mató a su hermano Abel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos a sustituir esa vida? Y justamente Set, la palabra Set, el nombre Set, significa eso, el que sustituye, el que vuelve a tomar el papel del anterior. En este caso, si Abel fue asesinado, ahora entonces con el linaje de Set, nosotros volvemos a entender y volvemos a darle a este linaje todos sus derechos. Se le está restituyendo entonces de cierta manera el derecho que Dios le había dado. También entonces Set después tuvo un hijo al que le llamó Enosh. Sabemos bien también quién es Enosh, ¿verdad? Después vamos a seguir reflexionando sobre esto. Y por supuesto, cuando se le presenta aquí, se dice que él estuvo para invocar desde ese momento el nombre del Señor. Desde ese momento se inicia un aspecto mucho más filial, mucho más cercano con Dios. En cuanto a Caín, que queda vagabundo, errante, pone incluso el nombre, ¿verdad?, donde ellos son enviados fuera, Nod, ¿verdad? Nod, que significa la región olvidada, el olvidado, vagabundo, errante, se refiere a esto. Siempre son expresiones etiológicas, es decir, la expresión etiológica quiere decir cuando nosotros queremos explicar la causa de algo que muchas veces no lo podríamos explicar tan fácilmente así de una manera hablada, sino que con la visión, con lo visual, mirar, tocar, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces uno lo va entendiendo mucho más fácilmente. Entonces, así estamos, queridos amigos, con Ñande Yara Ñe. Les invitamos a todos ustedes siempre a seguirnos también en las redes. En Facebook también pueden ver todos aquellos que se han unido últimamente
en estos días a nuestra programación bíblica, nuestro curso bíblico de Ñande Yarañé, y no han podido mirar todos los anteriores, lo encontrarán en Facebook. En Facebook pongan Ñande Yarañé y ahí entonces ustedes encontrarán los programas que vamos alzando también día a día. Muy bien, vamos entonces a una pausa y así volvemos enseguida en Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Si tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la infancia y adolescencia misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y adolescencia misionera Paraguay. Siempre amigos. Parroquia María Auxiliadora presenta Eternamente María Pacurí, zarzuela paraguaya en 4 actos y epílogo. Viernes 8 y sábado 9 de junio a las 20 y 30 horas y el domingo 10 de junio a las 19 y 30 horas. Teatro Municipal Ignacio Apane. Venta de entradas anticipadas al 0981 25 22 50 o al 021 44 10 54. Eternamente María Pacurí. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15 y 30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y seguimos con Ñande Yarañé. Ahora queremos continuar esta narración siempre sobre la descendencia, lo que se llama el Toledot. Toledot son las generaciones, son formas de explicar, son formas como la Biblia utiliza para hacernos entrar dentro de la importancia de la continuidad como clan, como familia, como la fuerza que recibe ese mismo pueblo, y que luego irá transmitiendo en la medida de su vivencia también a toda la humanidad, o a todas las personas, o a todos los grupos, porque recordemos que esto siempre se escribe posteriormente, y no es que se escribe ya desde la creación del mundo, así como nosotros lo entendemos o lo podemos leer aquí, ¿verdad? Sino que son reflexiones posteriores donde nosotros entramos, llegamos a entender mejor, llegamos a comprender cuál es el significado profundo, ¿verdad?, para cada una de estas explicaciones y de estas narraciones. La continuación ahora nos van a hablar de los patriarcas anteriores al diluvio. Estamos en el capítulo 5 del libro del Génesis y dice así: los descendientes de Adán
son los siguientes. El día en que Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a Él. Lo vuelve a retocar, lo vuelve a hablar, lo vuelve a insistir el autor sagrado. El día en que Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a Él. Semejante siempre apunta más al aspecto bien humano también, ¿verdad? Al aspecto bien histórico del hombre, ser imagen, pero sobre todo al aspecto de la propia limitación. Después los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó ser humano. Los llamó ser humano. Del latín humus sería aquí, ¿verdad? Humano, cuando nosotros lo leemos. La humanidad viene de la palabra humus, es decir, ñandé yaguareireína en este sentido. Es decir, que tenemos nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, pero recordemos que tenemos un tiempo limitado en la vida. Y si tenemos un tiempo limitado en la vida, el autor sagrado lo que quiere es volver a recordarte, darte a entender. Diga tú y la ya po, diga tú y la ya creí terei, porque soy tal cosa. No, justamente dándonos esta gran importancia de la bendición y de la creación de Dios, nos llama también a nosotros a recapacitar, a mirar un poquitito y a decir, bueno, nosotros somos seres limitados y tenemos que estar también atentos para responder a esa parte. Entonces nos recordaba el día en que Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a Él. Lo hizo varón y mujer y los bendijo y los llamó ser humano. Aquí también los hizo varón y mujer. Recordemos que cuando en la narración, en la segunda narración de la creación del hombre, el hombre comienza después, cuando Dios le da la posibilidad de poner el nombre a los animales, dice que no encuentra una ayuda adecuada en ninguno de estas criaturas. Es allí donde viene la intervención de Dios. Dice, Dios lo hace descansar, lo hace dormir al hombre, le quita las costillas y ahora entonces le presenta después, porque con esta hace una mujer. Decíamos y explicábamos en esta oportunidad que lo importante es aquí la correlatividad, la relación que existen, no de dependencia, sino que justamente esta relación que existe entre el hombre y la mujer en una manera totalmente directa, en una relación igual, par a par, podemos decir. Por eso son las costillas. Porque decíamos, no lo toma del dedito, no lo toma de la oreja y hace de esa la mujer. Y no, porque justamente, primero, la costilla porque significa que somos de la misma naturaleza, de la misma condición. Nadie puede en este sentido estar diciendo que el hombre es más o que la mujer es más, etcétera, sino que cada uno de nosotros tiene su característica propia. Y como característica propia, nosotros tenemos que vivirla en profundidad. Ahora entonces viene otro elemento que nos está recordando. Los bendijo y los llamó seres humanos o ser humano. La bendición, lo que Dios hace, siempre en forma positiva. Bien decir bien de. Es decir, hay un amor profundo de parte de Dios para con el hombre. Es por eso que le bendice, dice bien de cada uno de nosotros, para que pueda realizarse como persona, para que pueda ofrecer lo mejor de sí mismo también como persona a los demás. Y después dice que los llamó ser humano. Ser humano implica toda la limitación del hombre. Solamente el hecho de decir humano, que viene de la palabra humus, y el humus que significa tierra, Adamá. Somos Adán entonces. Pero ya llega cuana, de catuñandela ya calculantes allá, bueno, checo peisa, así con la lleva letreía, hacia ya pota la ya posea, abavende iriana ni nada induce y las acuerdas y así. No. Estos no son los elementos cristianos, estos no son los elementos justamente que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Todo lo contrario, dentro de una comunidad, dentro de un clan, dentro de una tribu, lo que en este momento la palabra de Dios
nos está instando y nos está diciendo para que podamos vivir, son estos elementos a través de la palabra bendición y a través de la palabra de una misión, de un llamado a ser personas, a ser seres humanos. Entonces, con Ñande Yarañé nosotros estamos queriendo llegar a cada uno de ustedes. Estamos procurando reflexionar siempre, paso a paso, la palabra del Señor, comprender cada vez más su mensaje de salvación y sobre todo también desde la palabra de Dios que nosotros podamos después llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a continuar un poquitito. Siempre les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook, ustedes pueden tener todos los programas. También estamos todos los días, ¿verdad?, con nuestra programación para que ustedes puedan continuar su crecimiento bíblico también. En el versículo 3 del capítulo 5 dice: Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años al cabo de los que murió. Muchas interpretaciones con respecto a estos Toledot o con respecto a estas genealogías. Algunos decían así las edades principalmente, que son edades muy prolongadas, era como para decir que en la forma cronológica, como van apareciendo las cosas desde la creación del mundo hasta las otras actividades ya como pueblo, necesitamos un espacio de tiempo. Bueno, esa es una teoría. Entonces, por eso las edades así exorbitantes de estos patriarcas o de estas personas, por una parte. Pero después encontramos también otros elementos muy importantes dentro del Toledot o dentro de las generaciones. Está queriendo decir que toda esta historia que se está realizando en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, tiene un responsable, tiene alguien que dirige, tiene alguien que ayuda para llevarlo adelante. Y entonces vamos viendo una teología más bien entonces del liderazgo, una teología de la animación, digamos de otra manera. Adán tenía entonces 130 años cuando engendró a un hijo semejante a él según su imagen y le puso el nombre de Set. Después de que nació Set, Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. 930 años. Entonces es la vida de Adán. Ciertamente que dentro de la numerología, de la cabalística numérica, cada uno de estos elementos nos llaman la atención y buscamos el significado. El significado principal aquí de Adán y también de Eva y de todos los otros de quienes nos van narrando su vida desde la misma creación, nos está diciendo que en la medida en que la bondad, en la medida en que nosotros respondemos a ese plan de salvación, también la vida se prolonga. Eso es más o menos lo que está queriendo explicarnos. Eso es lo que quiere darnos a entender, ¿verdad? A través de las genealogías. Y sobre todo la genealogía también, un segundo elemento, quiere explicarnos que todos pertenecemos a un solo grupo humano. Es decir, todos estamos proviniendo de la misma raíz, de la misma sangre entonces de Adán. Y por eso todos somos hermanos entre nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá.
Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñandeyarañe, desde el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay, les muestra las imágenes de lo que fue la selección de músicas que acompañarán a la celebración eucarística de la beatificación de nuestra querida María Felicia de Jesús Sacramentado, más cariñosamente conocida como Chiquitunga. Chiquitunga del Paraguay ahora se presenta ante los altares de todo nuestro país como una beata, va a pasar a ser de venerable a beata. Y transmitimos para ustedes todas las emociones y todos los sentimientos que florecieron en esta noche de los ganadores y por sobre todo de la hermana de Chiquitunga. Vemos. Siempre un gusto y viva la música y viva la venerable María Felicia de Jesús Sacramentado. En ese contexto de alegría estamos precisamente celebrando lo que es el testimonio que nos dejó esta nuestra, yo le digo ya santa, pero es venerable, será beata y no nos vamos a quedar en la beatificación, vamos a poder seguir rezando para tener otro estruendoso milagro que pueda servir para la canonización, de modo que no sea solo una beata de nuestro país, sino que sea una santa de todos los templos de la Iglesia Católica en el mundo. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, un grito de amor en presencia real, vengo para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar. Ñandeyarañe está con la señora Amaru Guyari, es la hermana menor de nada más y nada menos que Chiquitunga, la primera beata paraguaya, y estamos ya con la señora con gran emoción en esta noche de elección también de las músicas que van a acompañar a la gran ceremonia de beatificación de nuestra querida beata Chiquitunga. Señora Amaru, ¿cómo está? Y muy emocionada, como te darás cuenta, no puedo ni hilar palabras en este momento porque es tan fuerte todo esto que está pasando. Para nosotros Chiquitunga fue nuestra hermana santa, pero de la vida diaria, de compartir con ella, de estar en los pequeños detalles, pero nunca nos imaginamos llegar a este estadio, ¿verdad? Y este regalo de Dios misericordioso, la misericordia que tiene Dios para nuestra familia. No somos tan malas, pero no sé, es una cosa que nos sobrepasa.
el cariño que le tiene la gente, la fe que le tiene la gente, te sobrepasa. No sé ni qué decir, esa es la verdad. Éramos 7 hermanos, ella la mayor, éramos 6 mujeres y un varón. El varón era el tercero, que fue el que le tocó la peor parte, siempre digo, porque tuvo que enterrar, siendo prácticamente recién recibido médico, tuvo que enterrar 2 hermanas en 3 meses. Porque la segunda de mis hermanas murió el 7 de enero y la chiquitunga muere el 28 de abril. Ah, ya justamente estaban comentando que usted tenía 6 años cuando ella se consagró a las hermanitas descalzas. Sí, así mismo, 6 años tenía y cuando ella murió tenía 9. Ah, Sí. cuando ella murió, entonces usted tenía tenía 9 9 años. sí. 9 años. Entonces, Así es. ¿qué recuerdo puede dejar acá a nuestra teleaudiencia? ¿Qué recuerdo así pequeñito, una anécdota pequeñita con Chiquitunga? ¿De qué parte de su vida? Porque- Tantas, ¿verdad? De tantas que tiene. Lo que yo sí me acuerdo, por ejemplo, y que me llamó mucho la atención cuando ella murió, ¿verdad? La cantidad inmensa de gente que vino a darle el último adiós. Y la cantidad de rosarios, estampitas, de todo que pasó por manos de ella, ¿verdad? Ya llevando como un relicario, por decir así, Y ¿verdad? usted con 9 añitos ya vivió todo Yo eso. viví todo eso y en un momento dado, porque ella estaba detrás de las rejas en el Carmelo, no se le veía el cuerpito, bueno, el cuerpo acá no se le veía de las cosas que tenía, hasta hojas de plantas y de todo le ponían, cualquier cosa con tal de llevar una ofrenda, algo que haya tocado Chiquitunga. O sea que verdaderamente por lo visto que ya la gente creía en ella, o no sé, no. Imagínate, con 9 años yo no dimensioné eso, sino que ahora nomás hago el reconto. Y Coqui Ruiz se inspiró en eso para los rosarios. Para el retablo también que está preparando, rosarios, genial. sí. Señora Maru me contó también que le conoce al padre Víctor Cabañas, este programa es de él justamente, No Ñande Yarañé. No le conozco, pero mira, mucho procuré. ¿Sos su fan? Pero fan, pero antes de esto, ¿verdad? Sí. Yo lo escuchaba todas las noches que él nos daba esa palabra para antes de dormir y dormía como un lirón. Genial, señora Maru. Entonces, yo transmito también el cariño del pueblo paraguayo al abrazarla, al sentirla también nuestra, porque ustedes están compartiendo ahora lo que fue Chiquitunga para la familia, lo que es para todo el país. Ahora están compartiendo lo que fue su hermanita, ahora para todo el país. Porque que te aviso que yo soy la última y en la cola siempre está el veneno. Sí, la más celosa, ¿verdad? No es Bueno, más celosa, la más bruja. señora Maru, un gran abrazo Encantada, entonces de todos encantada. nosotros. Muchísimas gracias por estar con Ñande Yarañé. Y Ñande Yarañé también estoy viendo ahora, mediante que está el padre Víctor. Así que mismo. Un abrazo grande y gracias al padre Víctor. Y bueno, vos ya tenés mi forma Ya de tengo, contactarte, tengo, decirle que tengo me llame todo. porque quiero que venga a mi casa. Nos vemos el sábado 23. Sal- Invita a toda la gente para el sábado 23 en el estadio Ay, del mis Club Cerro amores Porteño. queridos, lo único que les digo, gracias otra vez y les invitamos a participar de esta gracia que nos da el Señor. Y acuérdense que este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo de unirnos, un tiempo de amarnos, un tiempo de ser mejor para un nuevo Paraguay. Genial, Gracias. señora Maru. Gracias por estar, la hermana de Chiquitunga, con nosotros aquí en Ñande Yarañé. Gracias a ustedes. Gracias al Señor, el homenaje mejor, con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad, responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Ñande Yarañé, ella transmite también los ganadores diríamos en unas palabras, ¿verdad? De tantas músicas que fueron presentadas a nivel nacional para acompañar en la consagración a la beatificación ya de María de Chiquitunga, ¿verdad? Y está con nosotros el padre de Limpio. No, yo soy Asunción, el padre Santi. El padre Santi y la mini Chiquitunga. ¿Tu nombre, mami? Alesia. Alesia, ella representa al coro de Limpio. Muy bien, sacerdote, cuéntenos un poquitito cómo fue la preparación, el grupo, cuántos están en el grupo.
Bueno, en mi grupo somos aproximadamente 8 personas y bueno, ha sido una preparación bastante intensa, el tiempo muy reducido, desafiante y bueno, pero hemos podido trabajar con mucha entrega, con mucho sacrificio también y sobre todo decíamos realmente con mucho amor para que esto resulte de la mejor manera. Así mismo, ganaron, así es que ahora están en multiplataformas, la gente puede conseguir la música, ¿o qué van a hacer con la música de ahora en más? La música yo creo que casi todas, como la Parroquia de Limpio, la nuestra también, que es Camino de Santidad, están en muchas plataformas en YouTube, uno las puede encontrar también en las redes sociales. Cuéntale a la gente cuáles son. ¿Cuál es el canal de YouTube, el usuario? El canal de YouTube se llama Taguató. Y si uno pone Camino de Santidad, encuentra directamente ya la música nuestra, en este caso. Y están en esas plataformas y también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Taguató, uno busca y encuentra también ahí el video de la canción nuestra. Muchísimas felicidades, País Santi, y muchas bendiciones también para todo su grupo. Muchas gracias, bendiciones también para todos ustedes. Gracias, gracias. Alesia, pequeña, contanos un poquitito, ¿cómo te sentiste ahí en el escenario cantando ya con toda tu gente? ¿Estuviste bien? ¿Sí? ¿Feliz? Sí. ¿Le conoces a Chiquitunga? Sí. Genial, y vas a irte el 23 de junio. ¿Con quién te vas a ir? Con mami. ¿Dónde está su mami? ¿Dónde está su mami? Acá está. Vení, señora, por favor. Ahí está la representante también del coro ganador. ¿Cómo se sienten al ganar y cuántos integrantes están ahora mismo? Sí, somos 28 integrantes y estamos muy felices de que nuestro aporte haya sido realmente favorable y que todos realmente a través de nuestra canción puedan conocer a ella y puedan venerarla y puedan valorarla como una patriota paraguaya y mujer todavía. Así mismo la mami de Alesia, de la mini Chiquitunga, ¿cómo nació la idea, diríamos, y cómo se prestó también Alexia, ¿verdad? ¿Cómo se prestó Alexia para estar acá? Y la verdad que inicialmente fue para el desfile, ¿verdad? El 14 de mayo y de ahí empezó todo. Le dije a la profe, me dice, yo van a hacer un videoclip para Chiquitunga. Y le dije, ella no va a poder, profe. Te doy la ropa y busca otra nena. No, ella va a ser, ella puede, me dice. Y así empezó todo. Genial, ¿y usted feliz con su pequeña Chiquitunga? Estamos felices detrás de ella por todos lados y gracias también al coro que le aceptaron, ¿verdad? En todo nuestro país desborda ya la bendición también, así es que yo creo que en su familia también ya al tener una mini Chiquitunga ya está de más bendecida ya. Así, muy bendecida ya, por Dios, por Chiquitunga también. Y acá por mi niña también, que por todos lados, bueno. Por todos lados está apareciendo, genial. Profe, por favor, si puede dar la invitación oficial a toda la gente que nos está viendo a través de Re Guaraní, por Ñande Yarañé, para el 23, el sábado 23, que nos acompañen en el estadio del Cerro Porteño. Asimismo, estamos realmente felices, invitamos a toda la comunidad, todo el Paraguay, desde el mediodía ya los portones estarán abiertos, así es que vamos a compartir una gran fiesta y esto es para celebrar realmente, así es que todos están invitados. Mini Chiquitunga, nos despedimos, gracias a todos por estar. Gracias y felicidades a los ganadores. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Todas estas emociones y sentimientos como previa de lo que va a ser la celebración de beatificación de María Felicia, de Jesús sacramentado, nuestra querida Chiquitunga del Paraguay, solamente lo transmitimos para vos, para Ñande Yarañé, el programa del padre Víctor Luis Cabañas. Gracias por acompañarnos. Aquí Jeremías, siempre con la premisa. Y volvemos con más Ñande Yarañé. No queremos olvidar, sino que al contrario queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron también trabajando durante el tiempo de las fiestas patronales del Santuario María Auxiliadora. Muchas de las personas que entraron en este ritmo, entraron en este deseo de colaborar, devotos de María Auxiliadora, sobre todo con ese deseo de hacer llegar a todos los demás también lo que ellos sienten y viven dentro de su propio corazón. Ñande Yara tapendero basa, atapendero basa peñan de Sirupibe, María Auxiliadora. Atome PM, PPMP y Cotenemía, pendero gapupe en Guaná, pendere cobepe en Guaná, ABI. Seguimos entonces así,
después del Ahuillebe, por todo lo que han ayudado, entramos en la continuación, ¿verdad?, de lo que estamos reflexionando, de estos Toledot o de estas generaciones, que significa la continuidad, decíamos, la sangre pura, que pertenecemos a ese mismo pueblo, que todos somos responsables entonces de llevar adelante nuestra propia realidad religiosa, como nosotros nos relacionamos con Dios. Ahora nos va a hablar de Set. Dice, tenía 105 años cuando fue padre de Enosh. Después de que murió Enosh, Set vivió 87 años y tuvo hijos, 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Set es el que decíamos hace rato cuando terminamos el capítulo 4, Set que tuvo un hijo, le llamó Enosh, y después fue cuando se comenzó a invocar de nuevo el nombre del Señor, el nombre de Yahvé. La importancia de Set, y aquí también después de su descendencia, Enosh, va a ser justamente como los que vuelven a resucitar, dar la fuerza justamente de lo que ellos habían perdido en el exilio. Recordemos que lo que nosotros estamos leyendo en este momento son elementos del redactor final que va juntando los Toledot o las genealogías, los va ubicando, no diciendo de una manera cronológica simplemente quien nace uno detrás, engendró a fulano, sino que también aquí te está hablando de un linaje y de todo lo que significa la tribu, todo lo que significa el grupo étnico donde ellos se encuentran y que tienen esta relación directamente con Dios. Y aquí la característica es que se comenzó a invocar el nombre del Señor, el nombre de Yahvé. Ahora en el versículo 9 ya lo tenemos a Enosh, tenía 90 años cuando fue padre de Keram. Después que nació Keram, hijo Enosh, vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Siempre se insiste mucho en tuvo hijos e hijas, porque estamos pensando en la población que tiene que ir creciendo, respondiendo a lo que en el capítulo 1, ¿verdad?, el Señor decía a Adán y Eva, multiplíquense, llenen la tierra, domínenlo, o sea, todos estos elementos son importantes, ¿verdad? Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a todos los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Es la característica principal y primordial, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí en estos pasajes. Enosh tenía 90 años cuando fue padre de Kenam. Después murió Kenam. Enosh vivió 815 años y tuvo hijo e hija. Enosh vivió en total 905 años y al cabo de ello murió. Y seguimos después ya con los hijos, ¿verdad? Kenam tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Kenam vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Siempre nos presenta esto al final, tuvo hijos e hijas, en una forma indeterminada, ¿verdad? Pero el autor sagrado sabe que una de las responsabilidades es la formación del pueblo de Dios por una parte y la responsabilidad también dentro de un área social, dentro de un área donde vive este grupo étnico. Kenán vivió en total 910 años y al cabo de ellos murió. La prolongación de la vida, según algunos autores, o sea, ¿por qué viven tantos años? Según algunos autores nos dicen que la preocupación es principalmente darle a entender que cuanto más cerca de Dios estamos desde el momento de la creación, más gracia recibimos. Cuanto más estamos en ese contacto con el Señor, es como que recibimos una gracia especial también de parte del Señor. Al contrario también, cuanto menos nos acordamos del Señor, según por lo menos la Biblia, nos está diciendo que nuestra vida ya no cobra sentido tampoco. Mahalalel tenía 75 años cuando fue padre de Yered.
Después que nació Yered, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. De nuevo, tuvo hijos e hijas, siempre, como diciendo que todo esto se está proyectando. Mahalalel vivió en total 895 años y al cabo de ellos murió. Otra de las características o que algunos autores utilizan diciendo lo de la genealogía, por una parte, es para confirmar que pertenecen a ese pueblo. Es para confirmar que ellos, o sea que el pueblo que ha venido, que se ha escapado y que ahora está entrando de nuevo, tiene parte dentro de esta gran población. Son ellos incluso los que ahora en este momento están volviendo a reinsertarse después de esta situación tan difícil por la que han pasado, ¿verdad? En el versículo 18 dice, Yered tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Enoc también será un personaje muy importante. Vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Siempre esta característica al tener hijos e hijas dentro de la fecundidad y de la población. Yered vivió en total 962 años y al cabo de ellos murió. Así entonces tenemos una visión general, ¿verdad?, de los patriarcas antidiluvianos, porque todavía no viene el diluvio. El diluvio ya lo tendremos enseguida en el capítulo 6, pero ahora estamos hablando de estos que van gestando, que van preparando, que van dando lugar al pueblo de Israel como nación. Ya no será más como en tiempo de Abraham, en que más bien estaba un grupo selecto donde él va formando a sus más allegados, ¿verdad?, que serían como los discípulos de Moisés, que están a su lado, que conocen lo que se necesita hacer. Y desde ahí podemos entender mejor cada una de estas cualidades y de estas riquezas personales, como lo van describiendo. Por ejemplo, Mahalalel tenía 75 años cuando fue padre de Yered. Entonces, que murió Yered, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Mahalalel vivió en total 895 años y al cabo de ellos murió. También al final siempre encontramos este otro elemento, además de que ellos hacen algo, ofrecen algo, después siempre es la muerte la que sorprende, ¿verdad? Al cabo del tal o tal año o cual año, entonces después también muere ese patriarca. Yered tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Enoc, que será presentado como un gran personaje, ¿verdad?, por su forma de actuar. Después que nació Enoc, Yered vivió 800 años y sus hijas e hijas. Reza. Entonces Yered vivió en total 972 años y al cabo de ellos murió. Después tenemos en el versículo 21 otro de los nombres también muy importantes. Dice Enoc, tenía 65 años cuando fue padre de Matusalel. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalel, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años, siguió los caminos de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es una forma entonces muy especial como se le presenta también a Enoc. Entonces así vamos finalizando por el día de hoy nuestro programa Ñande Yara Ñe. Vamos a seguir reflexionando posteriormente desde el Génesis estos pasajes que la palabra de Dios nos presenta. Volvemos hasta la próxima y les dejo la bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por
San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.